Dios le bendiga, Dios le guarde. En este precioso día le quiero hablar de un tema o una pequeña reflexión que le he titulado Reacondicionando mi vida para la victoria. Y en 2 de Crónicas, capítulo 20, podemos hablar de la historia y de la experiencia que tuvo Josafat. Dice la Biblia que los amonitas y los hijos de Amón vinieron contra Josafat a la guerra. Y Josafat humilló su rostro a tierra para consultar a Jehová. Dice, ¿no eres tú el Dios creador del cielo y de la tierra, que tiene dominio sobre los reyes y sobre las naciones? Josafat suplicó, Josafat buscó el rostro de Dios en un momento de crisis, a pesar de que Josafat tenía un ejército numeroso, un ejército preparado, pero él no puso la confianza en su ejército. Él buscó al que tenía la última palabra, al que le puede dar la victoria, que se llama Jehová de los ejércitos. Y en esa humillación, en esa búsqueda, él entendió que su socorro tenía que venir de Jehová. Y Jehová oyó la súplica de Josafat y envió un profeta y le dijo, no es vuestra la guerra, sino es de Dios. Pero mañana descenderéis contra ellos y lo venceré. Cuando el profeta le da esa palabra a Josafat, uno se puede imaginar el ánimo, la inyección, la fuerza, la seguridad que uno recibe cuando Dios habla directamente a nuestras vidas. Y podemos entender que la esperanza no se pierde en estos tiempos que estamos viviendo con este virus a nivel mundial. A lo mejor muchas personas no tienen esperanza. A lo mejor están asustados. El temor los agobia. A lo mejor creen que este es el fin de todo. Pero cuando buscamos a Dios, cuando buscamos su presencia, vamos a tener paz, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Y nosotros debemos de inclinar nuestro rostro a consultar a Jehová. Josafat entendió esto. Josafat estaba asustado. Josafat estaba temblando. Sus enemigos estaban sitiando a su pueblo. Pero él se humilló y él entendió que tenía que reacondicionar su vida y la de su pueblo para obtener la victoria. ¿Qué es reacondicionar mi vida? En capítulo 18, del versículo 20, en 2 de Crónicas, Josafat dice la palabra que se humilló rostro a tierra. Humillarse rostro a tierra era confesar su pecado. El pueblo confesó su pecado. El pueblo estaba en pecado. Si nosotros estudiamos la vida en todo el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces, vemos como Israel pecaba delante de la presencia de Jehová. Distinto pecado. Pecado que a Dios no le agradaba. Y Dios siempre permitía que fueran castigados por su pecado. Dice la Biblia que la paga de pecado es muerte, pero la dávida de Dios es vida eterna. Pero cuando ellos se volvían a Dios, Dios les daba la victoria. Dios los bendecía y los prosperaba. Entonces, cuando Josafat entendió que no podemos salir a la guerra si estamos en pecado. Estar en el pecado es estar enemistado con Dios. No podemos ayunar, no podemos clamar si vivimos en pecado. Tenemos que confesar nuestro pecado. David decía, Señor, te pido perdón ahora por los pecados ocultos. Hay que pedir perdón, hay que confesar y echar afuera los pecados de nuestras vidas. Así lo hizo Josafat. Echó fuera sus pecados, echó fuera el pueblo también los pecados. Y estaban listos, dijeron, Josafat, estamos listos para la guerra, vamos a la batalla. Josafat le dijo, hay un segundo paso que tenemos que hacer, echarle a un lado la enemistad, que salga de nuestro corazón toda raíz de amargura. No podemos estar molestos los hijos de Dios. No podemos tener enemistad los unos contra los otros. Yo no puedo tener enemistad con mi hermano. Yo no puedo tener enemistad con los pastores. No es tiempo de señalar quién está en pecado y quién no está. No es tiempo de decir que el que murió porque estaba en pecado. No es tiempo de hacer nada de eso. Es tiempo de humillarse. Es tiempo de pedirse perdón los unos por los otros. Israel, los hijos de Coré, los hijos de Leví estaban enemistados. No podemos salir a la guerra
Un pueblo enemistado es un pueblo dividido. No podemos salir a la guerra si hay enemistad dentro de nosotros. Por eso debemos dejar a un lado las acusaciones. Debemos dejar a un lado la diferencia. Este tiempo no es para señalar. Este tiempo es para humillarse y buscar el rostro de Dios. Dice la Biblia que los hijos de Coré y los hijos de Leví se pidieron perdón entre sí y alabaron a Dios. Dice la Biblia, si tú tienes algo contra tu hermano, deja la ofrenda ahí, ve y pídele perdón y ven y entrega tu ofrenda. No es tiempo de esto, no es tiempo de señalar, es tiempo de unirnos en clamor por nuestras naciones, por nuestra familia, por nuestras vidas. El pueblo de Israel entendió eso y se pidieron perdón entre sí y dijeron: Josafá, estamos listos para la batalla. Josafá dijo: falta un tercer paso que hay que hacer. Y ellos dijeron: ¿qué es Josafá? La rebeldía. Dios no puede bendecir nuestras vidas si somos rebeldes. Dice la Biblia, versículo 19, cree en Jehová y estaréis seguros. Cree en su profeta y seréis prosperados. No podemos ser rebeldes a las autoridades. No podemos ser rebeldes a nuestros padres. No podemos ser rebeldes a nuestros líderes. No podemos ser rebeldes a nuestros pastores. El pueblo de Dios tiene que echar fuera toda rebeldía. La rebeldía no viene de Dios. La rebeldía viene del enemigo. Por eso el enemigo fue echado fuera de la presencia de Dios por ser rebelde. Nosotros tenemos que echar a un lado la rebeldía. No es tiempo de buscar culpable. Es tiempo de clamar a Dios y buscar su presencia. Cuando ellos dejaron la rebeldía a un lado, cuando ellos les pidieron perdón a Josafá, cuando ellos les pidieron perdón a los levitas, se pidieron perdón entre sí, y entre sí hubo confianza, y entre sí hubo seguridad. Dijeron: Josafá, estamos listos para la guerra, estamos listos para batallar. Entonces Josafá le dijo: hay un cuarto paso que hay que destruir. Y ellos dijeron: ¿qué es Josafá? Capítulo 20. Dios no usa religiosos. Dios usa personas humildes, personas obedientes, personas que le creen a Dios. En este tiempo, nuestra humildad y nuestra confianza en Dios tiene que crecer cada día más. Porque le dijo que Dios no usa religiosos. Josafá le dijo: vamos a salir con pandero y danza, vamos a adorar a Dios. A lo mejor el ejército estaba confundido. ¿Cómo vamos a salir contra nuestros enemigos? Solamente cantando corito. Él preparó la vestimenta de los sacerdotes, la vestimenta de los levitas, y lo envió al frente, adorando y alabando a Dios en una batalla, en una guerra llena de muchos enemigos. Dice la Biblia que empezaron a cantar, a entonar cánticos, a alabar a Dios, a bendecir su presencia. A lo mejor en este tiempo lo que Dios busca es que nosotros le adoremos, es que nosotros nos inclinemos a adorar. Por eso dice la Biblia que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios no busca fanáticos, Dios busca personas que se humillen delante de la presencia de Dios, que le permita a Él usar nuestras vidas como canal de bendición. Es tiempo de adorarle. Si el pueblo de Dios le adora a nivel mundial, la tierra va a temblar. Porque cuando el pueblo de Dios, la iglesia primitiva, dice en Hechos, que oraba a Dios, la tierra temblaba. Quiere decir que cuando nosotros nos unimos en oración, en clamor y en adoración, la tierra va a temblar. Y todos los enemigos de la iglesia van a oír, porque el enemigo no puede resistir cuando un pueblo alaba y bendice al que vive por los siglos de los siglos. El pueblo salió a la batalla bendiciendo, adorando al que vive por los siglos de los siglos. Dice la Biblia que los hijos de Amón y los hijos de Moab, se mataron entre sí. Hubo una matanza entre sí. Israel no tuvo que usar su espada. Israel no tuvo que usar su escudo. Cuando llegaron al campo de batalla, ellos vieron que todo estaba muerto. Un campo lleno de personas muertas que se mataron entre sí. Y dice la Biblia que ellos recogieron el botín de todo. La bendición de Jehová cayó sobre ellos. Y dice que el temor de Dios cayó sobre las naciones,
porque entendieron que el que peleaba por ellos se llama Jehová de los ejércitos. Hoy, nuestros enemigos, que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y todo virus diabólico, tienen que entender que el que pelea por nosotros se llama Jehová de los ejércitos y que el pavor, el temor va a caer sobre la tierra, porque el único que tiene la solución se llama Dios. Es tiempo de inclinarnos a Dios, es tiempo de buscar su rostro, es tiempo de clamar por misericordia por las naciones, es tiempo de clamar, de unirnos. Hay una sola visión. El evangelio no se trata de prosperidad, el evangelio no se trata de superfe, el evangelio se trata de llevar el mensaje de buenas nuevas a los perdidos. Hoy es tiempo de clamar por los perdidos. Es tiempo de humillarse a Dios para que Dios nos dé la victoria. Viene un gran mover de Dios. Esto no es el fin. Viene un gran mover de Dios para la iglesia. Pero tenemos que estar listos para la gran cosecha que viene a nuestras iglesias. Tenemos que estar listos. Tenemos que estar llenos de su presencia. Tenemos que estar listos como Josafat. Tenemos que echar a un lado nuestros pecados. Tenemos que echar a un lado nuestras enemistades. Tenemos que echar a un lado la rebeldía. Tenemos que echar a un lado la religión. Yo no soy religioso. Tú no eres religioso. Tú fuiste limpiado con la sangre de Cristo para servir, para predicar, para ganar, para anunciar que Cristo viene a esta tierra. Es tiempo de que la iglesia se prepare. Es tiempo que la iglesia se una. Este tiempo debemos de aprovecharnos para reforzar nuestra vida espiritual, para restaurar nuestros altares, para restaurar nuestra comunión con el Señor. Es tiempo de equiparnos espiritualmente, porque viene una gran cosecha para la iglesia. Viene un gran mover del Espíritu Santo y tenemos que estar listos. Y Dios nos está regalando este tiempo hermoso para prepararnos, para llenarnos de su presencia, para buscar su rostro, porque Cristo viene pronto a buscar una iglesia sin mancha y arruga. Así como Josafat obtuvo la victoria, así nosotros, la iglesia de Cristo, vamos a obtener la victoria. Es tiempo de reflexionar. Como Josafat, es tiempo de ver la gloria de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de